Bienvenidos a su guía o clase de auditoría básica, que en esta oportunidad vamos a conversar sobre las cuentas y documentos por cobrar. Es importante que en primera instancia estemos muy claros, como siempre he hecho énfasis, de que debemos tener sólidas bases contables para poder auditar. O sea, que es decir, yo tengo que saber muy bien mi contabilidad para poder entender lo que es el proceso de la auditoría. Porque la auditoría, pues, no es otra cosa que a través de la realización de pruebas selectivas de muestreo, evaluar la razonabilidad de una partida, que en este caso es las cuentas por cobrar. Y como vemos, las cuentas por cobrar son muy importantes. ¿Por qué? Porque son las que regulan el flujo de efectivo que tiene la organización, producto de sus ventas. Y que, dependiendo de las políticas de las cobranzas que se tengan, pues tú puedes recibir de manera rápida o no rápida el producto de esa venta a crédito. Por eso surgen las cuentas por cobrar. Y para ello, pues vamos a comenzar y hablar de manera muy general de cómo debe ser las cuentas por cobrar, cómo son los procesos del análisis de la antigüedad de las cuentas por cobrar, cómo se calcula la estimación para cuentas de cobro dudoso, porque pues eso es lo que nos va a permitir tener de cierta manera un poco más claro todo el panorama. Y pues para ello vamos a trabajar con una práctica que pues, no práctica, vamos a buscar unos documentos que me van a permitir tener mejor basamento para poder explicar y todo lo que vamos a conversar en este momento. Pero aquí buscamos la práctica. Vamos a ver dónde está. Bueno, como les comentaba, vamos a buscar cuáles son algunos de los documentos importantes que necesitamos tener para el manejo de mis cuentas por cobrar para efectos de auditoría. Y básicamente arrancamos hablando de que eso está donde en la sección número 11 de las NIF para las pymes, en lo que es la parte de instrumentos financieros básicos. Y cuando hablamos por lo menos de lo que son los documentos por cobrar o las cuentas por cobrar, son dos cosas muy similares. La cuenta por cobrar, pues, es la que está determinada por la factura, que es la que da confirmación de aceptación de que hubo una transacción entre las partes. Y como les comentaba, lo que es esta confirmación, la determinación de estas cuentas por cobrar, existen algunos procedimientos desde el punto de vista de auditoría, como por ejemplo lo es la confirmación directa con los clientes. Y para hacerlo, pues, el auditor requiere un permiso de la compañía o de la entidad para que lo autorice a ir a visitar los clientes que él considere necesarios para determinar su muestra. Y para ello, pues, pide el maestro general de las cuentas por cobrar y luego que tiene ese maestro general, determinará a través de un trabajo estadístico o muestreo cuál será la base o el alcance de clientes que él confirmará o visitará para determinar y tener una razonabilidad sobre esas cuentas por cobrar. Y puede, pues, por supuesto, tener confirmaciones desde el punto de vista positivo o negativo. Y pues, si la persona ha ido pagando o no ha ido pagando, pues realizará procedimientos alternativos de verificación de los documentos, de los cobros posteriores, evaluar esa cobrabilidad como tal del monto que queda, evaluar el análisis de la antigüedad del corte de los
de los montos o de las ventas que han habido, verificándose, por supuesto, todo eso contra el mayor general, mayor contable. Y también van a realizar otros procedimientos de programa de auditoría que se establecen en las cuentas por cobrar. El control interno es fundamental que se evalúe. Y la presentación, por supuesto, en el estado de situación financiera. Los principios contables, pues por supuesto, de los documentos por cobrar. También vamos a hablar un poquito de la presentación del estado de situación financiera. Ya entrando en materia, pues podemos decir de manera muy general que las cuentas por cobrar o créditos a cobrar son los derechos que posee una empresa sobre terceras personas, bien sean naturales o jurídicas. ¿Producto de qué? Del cobro a una determinada fecha debido a una venta anterior que se realizó. Y que este cliente me pagó una parte llamada inicial o sencillamente con la aceptación por parte de la empresa de que la venta es a crédito, pues la persona se lleva el bien y queda comprometida a pagar en un tiempo determinado. Las cuentas por cobrar representan los derechos exigibles originados por las ventas, como decía, son, digamos, los servicios que están presentados para el otorgamiento de préstamos bajo un concepto diferente, pues que hace la referencia a las normas internacionales de institución financiera. ¿Por qué? Porque allí no vamos a cobrarle intereses al cliente que le hemos vendido, sino sencillamente el compromiso del pago del bien o del servicio que se le prestó en un lapso que está establecido entre las partes. Son derechos exigibles, como les decía. Y estas, por supuesto, se deben registrar contablemente, de acuerdo a qué, al valor que se pacta originalmente de ese derecho, pero de igual forma también se debe considerar dentro de esos registros las afectaciones que se puede decir por ese valor pactado, como son los descuentos, bonificaciones. Es decir, si tenemos una venta a crédito por 650,000, se debe reconocer en las cuentas por cobrar dicha por la operación, por ejemplo, si hay un descuento que se efectúe por protopago, y si es de, por ejemplo, del 5%, entonces dijimos, bueno, 6 por 5, 30, la persona si paga dentro de tantos días, va a tener 30,000 bolívares o unidades monetarias de descuento sobre el monto total. También va a reflejar si dicha afectación en su contabilidad, pues también tiene que estar reflejada. Que si por lo menos dentro de esas operaciones existen cuentas por cobrar en moneda extranjera, pues se deben evaluar o evaluar de acuerdo al tipo de cambio que esté moviéndose o vigente a la fecha de la presentación de los estados financieros. Y pues indicando, por supuesto, una nota revelatoria donde se va a exponer ese hecho. También importante que señalemos que las cuentas por cobrar van a mostrar su saldo y a su vez, por otro lado, va a tener un monto que va a disminuir, que es el monto de la estimación para cuentas de cobro dudoso. Y eso pues también va a estar reflejado en cómo se calculó esa estimación en una nota revelatoria del proceso. Si se tienen cuentas por pagar y por cobrar de la misma persona física, se debe, cuando sea aplicable, buscar la manera de cómo compensar los efectos de ambas para determinar en esta situación financiera realmente qué tengo, si es una cuenta por cobrar o una cuenta por pagar. Eso es obvio. Mis controles internos me permiten determinar o evaluar esos aspectos. Los puntos o los principios contables de las cuentas por cobrar dentro de las NIF se puede mencionar el conservatismo, que habla de que cuando hay incertidumbres, inevitablemente que van a circundar en muchas transacciones financieras,
sale que se debe reconocer mediante el ejercicio de la prudencia, normalmente, en la preparación de los estados financieros. ¿Por qué? Porque hay que aplicar juicio profesional para determinar cuál es la razonabilidad y decidir qué alternativas dentro de las que existen voy a utilizar o voy a optar para que el saldo de mis cuentas por cobrar sea lo más razonable y ajustado a la realidad posible. Y ojo, yo no puedo estar todos los años cambiando de procedimiento o de cambio de política contable para ello. Las pérdidas pues, van a ser registradas cuando se vayan a reconocer. En ciertos casos, pues, cuando se estime que se va a producir esas pérdidas, pues habrá que estimar esas pérdidas y las ganancias se van a registrar solamente si ocurriesen, es decir, cuando efectivamente ocurra el cobro y todo lo demás, y eso va a generar una utilidad. La estimación se crea, como te comentaba, para cubrir futuras pérdidas en las cuentas de cobro dudoso. Y pues no sean si no se han perdido realmente, pues no les doy de baja. Sin embargo, pues uno hace una estimación para cubrir o protegerse de posibles pérdidas por falta de pago por parte de alguno de los clientes. Con algunos ingresos, de igual manera, según sea el caso, podemos hablar de que haya una empresa por cobros de intereses anticipados por un préstamo que se haya otorgado, que eso ya es otra cosa, no es una venta de servicio de un bien, pues esos intereses representan una utilidad que van a estar realizando o generándose en el transcurso del tiempo que se haya convenido el plazo para ese pago. Entonces, en ese momento será cuando la empresa habrá ganado esos intereses y no cuando fueron efectivamente cobrados. Es decir, en el caso de esos intereses van a cubrir al momento del tiempo vencido. Otro principio es la unidad de medida, que se va a utilizar el término para cuantificar las transacciones y eventos que afectan a la empresa. Si el activo fuese presentado en diversas unidades de medida, como bolívares, kilos, metros, litros, maquinaria, camiones, etcétera, será complicado ese análisis. Pero entonces, ¿qué es lo que se hace indispensable? Pues reducir esta diversidad de unidades de medidas y que a su vez todas sean homogeneizadas en una sola unidad de medida. Y por lo general es la unidad monetaria, en bolívares. Pues, a través de ella, pues vamos a cuantificar todas aquellas transacciones que la empresa o la entidad realice. Revelación suficiente, indudablemente, se refiere a la información que fue generada por la contabilidad presentada en los mismos estados financieros, que debe contener de forma clara y comprensible todo lo necesario. ¿Para qué? Para juzgar los resultados de las operaciones y la situación financiera de la entidad. La información debe ser de todo lo más relevante posible, porque ¿cuál es la intención fundamental? Pues alcanzar los fines que se buscan, que es presentar de los estados financieros de forma suficientemente clara que permita formar un juicio acerca de la situación financiera y que los resultados obtenidos en esa operación y los cambios que se originasen en esa operación financiera también busque que los estados financieros estén claramente identificados con la razón o denominación social de la entidad económica a la que se representa y a la fecha, sobre todo, o periodo contable al que se está refiriendo, para que no vayan, no, que estas son las cuentas por cobrar del año pasado, y entonces estamos hablando del ejercicio 2023 y salvo con cifras o comentarios del año 2022. Eso es bueno para tenerlo para efectos desde el punto de vista de la comparabilidad, más sin embargo, yo estoy auditando el año 2023, aquello va a ser solo como punto de referencia, más mi información debe enfocarse sobre el año 2023 a través de notas de estado financiero que forman parte integral de todo el juego de estado financiero. Las cuentas incobrables, por supuesto, de todo lo que hemos venido hablando hasta el momento, las cuentas por cobrar se deben registrar
o en las cuentas por cobrar podemos registrar de alguna manera esas afectaciones o esos detalles que son las estimaciones para cuentas incobrables, porque yo vendo a crédito, mas no estoy 100% seguro que todo lo cobre. Puede haber alguna probabilidad que alguien no me pague. Entonces, eh, para ello, pues, la empresa va a otorgar algún tipo de crédito, o cuando otorga un tipo de crédito, esto pues no es que lo entreguen a lo loco. Previamente debería existir un estudio del cliente, de la persona a quien se le va a dar el crédito, bien sea natural o jurídica, pero sin embargo siempre me va a implicar un riesgo porque yo no voy a estar seguro de que esa persona me pague o no. Y por ello, antes de que se otorgue cualquier tipo de crédito, pues deben evaluarse o estipularse primeramente las políticas que habrán de seguirse para que esta clase de operaciones no, no sean tan riesgosas o minimicen el nivel de riesgo. ¿En cuanto a qué? A la cobrabilidad o posibilidad de que me quemen el queso, como se diría vulgarmente. Entonces, hay que tener unas políticas previamente definidas. Nosotros los auditores debemos revisar que esas políticas estén más o menos enmarcadas con cierta razonabilidad y en función de ello, pues decir, bueno, no, la política de la empresa desde el punto de vista de política o de normativa está bien generada, pero estamos otorgando créditos a diestra y siniestra sin tomar en cuenta las políticas. Bueno, ahí ya hay fallas. Entonces eso puede decir que la estimación para cuentas dudosas está muy bajita porque estábamos hablando de que yo otorgaré o determinaré tal porcentaje de estimación para cuentas de cobro dudoso siempre y cuando se cumplan estas políticas previas, pero si no se está cumpliendo, hay que tener un ojo y mucho cuidado allí y uno tiene que expresarlo en el informe como auditor. También, por supuesto, vamos a mencionar de manera muy rápida, porque vuelvo y repito, esto ya lo deben manejar, ya lo deben saber ustedes en cuanto a los métodos de evaluar la estimación para cuentas de cobro dudoso. Y el primero, que es determinar un porcentaje sobre el monto total de las ventas a crédito. Por ejemplo, una venta de 725.000 unidades monetarias y decimos que es eh, el 2% de esas ventas, porque esas son las ventas a crédito. Entonces sacamos simplemente de 725.000 el 2% y nos va a dar que es 14.500 el monto de la estimación para cuentas de cobro dudoso. Entonces, en mi balance puedo presentar las dos cuentas. Cuentas por cobrar 725.000 en el activo corriente y debajo de ella, restándole al activo corriente, restándole, perdón, a las cuentas por cobrar, debajo de ella, vamos a colocar estimación para cuentas de cobro dudoso, ya sabemos que la política es establecer el 2% y nos da 14.500. Entonces se la restamos y vamos a tener un valor neto de mi cuenta por cobrar de 710.500. Y por supuesto voy a mostrarles ahora cómo pudiera crear una hacienda en donde yo le cargo a la pérdida por cuenta incobrable 14.500 porque esa es la que va en el estado de resultados y creo la cuenta que va en el activo corriente con saldo acreedor, que es estimación para cuentas dudosas. Otro método es el método de las cuentas por cobrar clientes, que es un 2% sobre el saldo que muestran las cuentas por cobrar. En una vimos que es un porcentaje sobre el total de las ventas a crédito. Este otro método habla es un porcentaje de las cuentas por cobrar. De igual manera puede ser el mismo 2%, tiene un poco más de razonabilidad porque es efectivamente sobre el saldo que tengo yo de las cuentas por cobrar, es un 2%. En cambio de las ventas a crédito, a la fecha de cierre, y como las ventas es un periodo completo de un año, puede ser que muchas de esas ventas a crédito ya se hayan cobrado. Entonces, pues, tiene cierta razón de establecer una política
para establecer la estimación para cuentas de cobro dudoso en base a las ventas totales a crédito. Más sin embargo, a la fecha de cierre del ejercicio económico, es muy probable que las ventas que a crédito que dicen enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y hasta septiembre incluso, pudieran estar ya cobradas. Y entonces establecer una estimación en base a esas cuentas, pues no es tan justo, no es tan razonable. Ojo, no es que esté mal, pero en principio, pues uno dice, bueno, hay que evaluar la razonabilidad. Perdón. Y este segundo método, pues me habla es que usted va a tomar es un porcentaje sobre el monto de las cuentas por cobrar que están allí a la fecha de cierre. Entonces ahí ya es otra cosa. Tenemos que esperar cuánto es el monto de mis cuentas por cobrar al cierre del ejercicio económico y decir, ah, bueno, ya sobre ese es el 2% que vamos a establecer de estimación. El asiento es el mismo. Pérdida por cuenta incobrable contra estimación para cuentas dudosas. Pero aquí me dice un ejemplo de que el monto es 800.000. Ah, bueno, 8 por 2, 16. Entonces cargo mi asiento, pérdida por cuentas incobrables, 16.000, contra estimación para cuentas de cobro dudoso, 16.000. Y digo, para registrar la estimación para cuentas de cobro dudoso del año 2000 tal, por un monto equivalente al 2% de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre del 2022 o el 31 de diciembre de 2023. El tercer método para calcular es cuando yo utilizo, en base al saldo de mis cuentas por cobrar, un porcentaje individual a cada cliente. Porque a uno le puedo colocar el 5, al otro el 3, al otro el 10, a otros no le calculo nada porque sé que sencillamente, perdón, me va a pagar. Otros me van a decir que no, que sí vamos a utilizar la empresa y entonces pues vamos a pagar porque son empresas relacionadas. Entonces, por ejemplo, yo puedo colocar aquí para que vean un poquito eh, a lo que me refiero cuando hablamos método en particular de cada cliente, que Casa Real tiene un monto de cuenta por cobrar y creo o estimo que va a ser el 5. Casa Pérez tiene un monto y creo que ellos son el 3. Casa del Toro, 200.000, creo que va a ser el 10%. Cliente deudor, estimación de valor. Ah, bueno, Casa Real. Decimos, 257.000 por el 5% es 12.850. Casa Pérez son 200.000 por el 3 son 3.000. Casa del Toro son 200.000, pero por el 10 son 10.000. Sumamos y nos da 16, 28.850. Este es el total. Y el asiento, el mismo de siempre, pero esta vez por 28.850. Pérdida por cuenta incobrable contra estimación para cuentas dudosas. Y las cuentas por cobrar pues se han determinado como incobrables y deben aparecer en el renglón del activo corriente y que deben ser canceladas. Para esto, el mayor general, por supuesto, debe aparecer en C. Y ahí pues vemos los porcentajes o las maneras como se puede eh, llevar las cuentas por cobrar o crear la estimación de cuentas de cobro dudoso principalmente. Eso pues es porque tenemos tres tipos, por el monto total de mis ventas a crédito, por el monto total de las cuentas por cobrar. Podemos hacer también un monto especial o particular a cada cliente, un porcentaje distinto. Y también podemos incluso hacer un análisis de vencimiento por antigüedad. Entonces, ¿qué es importante allí? Pues que dentro de los procedimientos de auditoría, que es lo que nos atañe a nosotros, lo que hay es que evaluar y comprobar
si esas cuentas por cobrar efectivamente existen, son auténticas y tienen origen en una operación de venta. Comprobar si esos valores registrados son realizables en forma efectiva, cobrados en moneda de un curso legal o en la moneda que esté estimada a celebrar. Recuerden que ahora por convenios cambiarios yo puedo cobrar en moneda extranjera. Comprobar, por supuesto, si estos valores son que correspondan a esas transacciones y si no existen devoluciones, descuentos por cualquier otro elemento que se deba considerar, que a veces pasa de que llegó malo, llegó defectuoso, el producto, un micrófono, un teléfono, vino malo, entonces yo tengo que, mi cliente me lo devuelve y yo tengo que rebajar de la cuenta por cobrar, si no tengo cómo sustituirlo, ese monto por cobrar, entonces es un descuento o una devolución en este caso, preciso. También, por supuesto, lo que decía en cuanto a las políticas, debemos nosotros como auditores determinar si hay o no continuidad dentro de las normas aplicables entre un periodo y el otro. Si en el 2022 utilizamos el monto para la estimación de cuentas de cobro dudoso basado en el saldo de la cuenta por cobrar al cierre del ejercicio, para este año debemos utilizar el mismo procedimiento, el saldo de la cuenta por cobrar al cierre del ejercicio. Y por supuesto, pues hay que permitirnos, nos debe permitir evaluar el sistema de control interno, contable que existe, por medio de qué, de algunos cuestionarios que existen y están en la red para determinar el manejo de las cuentas por cobrar, e incluso podemos realizar entrevistas o flujogramas de la operatividad, operacionalidad y determinar si están cumpliendo o no de acuerdo a lo que tienen establecido allí. Algunos procedimientos de auditoría, por supuesto, verificar la aplicación de la política para el manejo de las cuentas por cobrar, determinar la eficiencia de la política para el manejo de las cuentas por cobrar, verificar que los soportes de las cuentas por cobrar se encuentren en orden y de acuerdo a las disposiciones legales que están establecidas, ver si los movimientos de las cuentas por cobrar se registran adecuadamente, revisar que exista un completo sistema de control de las cuentas por cobrar, actualizando y adecuado a las condiciones de la empresa. Comprobar todas aquellas modificaciones de las cuentas por cobrar que sean correctamente autorizadas por quien corresponda. Verificar que las cuentas por cobrar estén adecuadamente respaldadas, comprobar que las cuentas por cobrar estén vigentes y que las medidas de seguridad que se apliquen correctamente. Verificar también, por supuesto, la existencia de un manual de funciones del personal encargado del manejo de las cuentas por cobrar, al igual que el conocimiento y cumplimiento de este por parte de los clientes y deudores, no solo en la empresa, sino para decirle al que yo le otorgo el crédito, ya mira, tienes 30 días para pagar o tienes 60 días, los primeros 30 días no vas a caber como pendiente de cuenta por cobrar porque está dentro del lapso como si fuese una venta a crédito, pero después de los 30 días, decía, a partir del primero, el día 31, tú comienzas a caerte ya en un estado especial o particular que debe estar controlado. Y por supuesto, esas cobranzas, ese control del efectivo que se recibió de los clientes debe ser muy minucioso. Efectuar, por supuesto, las compensaciones de cuentas a pagar contra cuentas por cobrar, si existe sea el caso. Controlar notas de débito y de crédito, las rebajas por volúmenes también, por compra o en este caso por rebajas por venta, descuentos por venta, por volumen que yo le otorgue, debe estar también pendiente y eso pues me va a afectar el monto de mis cuentas por cobrar. Los cheques que me anulan, pues es importante también ver cómo se tiene. Esto básicamente es lo importante que debemos manejar en las cuentas por cobrar o consideraciones fundamentales que debemos manejar en las cuentas por cobrar y que me van a permitir tener como una confianza, un nivel de razonabilidad, porque nosotros nos vamos a decir como auditores si las cuentas por cobrar están bien o están mal, sino que las cuentas
por cobrar, en este caso particular o en esta sección del estado de situación financiera del balance general, si están razonablemente presentadas o no, que si las estimaciones para cuentas de cobro dudoso están razonablemente presentados o no. Porque pues estas son partidas bastante importantes y bastante materiales que a lo mejor actualmente en Venezuela no se manejan. ¿Por qué? Porque en una economía con este nivel de inflación, una economía donde prácticamente los productos se venden es a nivel de un prepago, porque si no, no te presta el servicio de la compañía. A mí me pasó particularmente esta semana, de que si yo quiero comprar una persiana, tengo que cancelar el 70% del valor y que una vez que me la instale, la persiana, pues cancelo el otro 30%. Entonces, la cuenta por cobrar que ellos tienen, pues va a ser de un 30% de un monto, pero realmente el monto ya más grande seguramente ya tiene liberado el costo, almacenaje, traída y todo, e incluso hasta la instalación, y dejarán ese 30% con un supuesto negado en caso que el cliente no pague, pues dice, ah, bueno, se perdió, ningún monto, un negocio para perder, pero obviamente allí se está dando un ejemplo en que prácticamente ellos ahí están cobrando casi todo antes de iniciar la operación. De hecho, contablemente ahí ya no es una cuenta por cobrar, a menos que yo le pida factura, pero ellos me dicen, no, vamos a manejarlo como un anticipo, porque se demora 3 semanas en llegar la mercancía. Entonces, como se me demora 3 semanas, y si ellos me facturan, y hoy es, estamos hablando que es 28 de octubre, me va a llegar después del 15 de diciembre la mercancía, posiblemente. Entonces, si la factura la emiten hoy, ellos van a tener que pagar el IVA por el total de la factura. Entonces, es un tema fiscal allí que se presenta en ese momento. Entonces, son otras las decisiones que tenemos que tomar. Bueno, con esto culminamos lo que es esta materia de auditoría 1. Espero que haya sido de su agrado, que hayan aprovechado lo poco que hemos podido dar aquí en estas píldoras importantes en cuanto al efectivo y hoy en tema de las cuentas por cobrar. No me resta más que, como siempre, decirles que estamos a la orden. En la página está en el correo, pueden solicitar cualquier información adicional y en la plan de evaluación está mi número porque ya nos queda la última evaluación y culminamos esta materia. Por su atención, muchísimas gracias y el mejor de los éxitos.